La muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, en su apartada mansión de Nuevo México conmocionó a Hollywood y rápidamente se convirtió en uno de los casos más desconcertantes que las autoridades jamás hayan encontrado. La narrativa oficial presentada parecía incompleta, insatisfactoria y dejaba más preguntas que respuestas a su paso. ¿Fue simplemente un trágico accidente, una confluencia de desafortunadas emergencias médicas que se cobraron 2 vidas? ¿O el FBI había tropezado con algo mucho más siniestro, una oscuridad acechando bajo la superficie de la aparentemente pacífica existencia del legendario actor? Profundizamos en los escalofriantes detalles, explorando los descubrimientos dentro del patrimonio de Hackman, las inquietantes contradicciones en los informes iniciales y las impactantes verdades que, si se revelan, podrían reescribir la narrativa por completo. Exactamente a las 11 de la mañana del 26 de febrero de 2025, un caso ya inquietante tomó un giro decididamente más oscuro. Surgieron nuevos detalles espeluznantes en torno a las misteriosas muertes, arrojando una larga sombra de duda sobre cualquier explicación simple. Justo cuando el mundo creía que la historia no podía ser más extraña, las autoridades descubrieron un secreto escondido dentro de los muros de la propiedad de Hackman, rompiendo la ilusión de una investigación sencilla. Según informes de última hora difundidos por ABC News, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la extensa propiedad de Hackman de $3,5 millones ubicada en los paisajes remotos de Santa Fe, Nuevo México. Este lujoso santuario se había convertido en el refugio del ícono de Hollywood en sus últimos años, un lugar donde desapareció de la implacable mirada del público. Sin embargo, lo que las autoridades descubrieron en el interior no fue simplemente inusual, fue profundamente inquietante, un vistazo a un mundo oculto que contradecía todo lo que se sabía sobre la vida solitaria del actor. Casi de inmediato comenzaron a circular rumores y susurros. Los conocedores sugirieron que la presencia del FBI no era simplemente para una búsqueda de rutina. Supuestamente estaban actuando siguiendo una pista específica, una pista que insinuaba algo profundamente perturbador oculto dentro de la estructura misma de la propiedad. Los rumores sobre una habitación cerrada, una vieja tabla del piso abierta a la fuerza y un objeto misterioso retirado apresuradamente de las instalaciones encendieron una tormenta de especulaciones en Internet. Mientras las autoridades mantenían un firme silencio, los rumores se agitaban implacablemente. Los relatos describen una quietud antinatural que impregnó el aire en el momento en que los agentes del FBI traspasaron las imponentes puertas de hierro que rodeaban la mansión. La atmósfera era pesada, espesa con una tensión inexplicable que flotaba en el aire como un sudario. La casa en sí parecía equivocada, como suspendida en una anomalía temporal, desconectada del flujo del tiempo. Rápidamente surgieron detalles de artículos que no coincidían, muebles volcados que sugerían una lucha, leves marcas de desgaste que estropeaban los pisos de madera pulidos y pertenencias personales inexplicablemente fuera de lugar. Estas discrepancias dejaban entrever un conflicto que no había sido denunciado, una lucha silenciosa oculta al mundo exterior. Entonces llegó la primera bomba, un pasadizo oculto hábilmente detrás de un panel corredizo dentro de la pared de la biblioteca. Sorprendentemente, los planos de la finca no mencionaban en absoluto su existencia. El pasadizo secreto descendía en espiral hacia la opresiva oscuridad debajo de la casa principal. Mientras los agentes atravesaban cautelosamente los fríos y húmedos escalones de piedra, sus linternas luchaban por penetrar la negrura como la tinta, iluminando solo fragmentos fragmentados del inquietante inframundo que estaban a punto de descubrir. El aire se volvió pesado con el olor a tierra húmeda y a secretos olvidados. Al pie de la escalera de caracol, tropezaron con una cámara cavernosa, una bóveda subterránea que parecía extenderse hacia profundidades invisibles. Filas de cajas de madera en descomposición, algunas astilladas y abiertas, se alineaban en las paredes como centinelas silenciosos. Reliquias y artefactos cubiertos de polvo se derramaron de los contenedores dañados, piezas mecánicas oxidadas de función indeterminada, papeles quebradizos y amarillentos cubiertos de tinta descolorida y objetos enigmáticos que parecían tener siglos de antigüedad. Entre la colección aparentemente aleatoria de artículos, había objetos delicadamente hechos a mano de origen desconocido, algunos se asemejaban a intrincados dispositivos de relojería de impresionante complejidad, mientras que otros se parecían a herramientas quirúrgicas, pero poseían diseños que desafiaban cualquier explicación lógica. El propósito de estos dispositivos sigue siendo un misterio. Un agente relató el momento en que abrió con cautela una pequeña caja cerrada con llave enterrada debajo de una pila de lona hecha jirones. En el interior, había montones de fotografías en blanco y negro, intactas por el tiempo, cada imagen más inquietante que la anterior.
Figuras sombrías se reunieron en habitaciones con poca luz y velas, sus rostros oscurecidos por las sombras, individuos con ropas anticuadas que miraban directamente a la lente de la cámara con expresiones de intensidad inquietante. Algunas fotografías mostraban lo que parecían ser reuniones rituales celebradas en lugares no revelados, mientras que otras capturaban lo que parecían ser reuniones clandestinas entre figuras cuyos rostros estaban deliberadamente borrosos o tachados, haciéndolos irreconocibles. Sorprendentemente, ninguna de las imágenes apareció en ningún registro público conocido. Luego vino el descubrimiento que paralizó la investigación, un diario maltrecho encuadernado en cuero, con las páginas deformadas y frágiles por el tiempo, estaba lleno de una letra desordenada y frenética. Algunas entradas estaban tan borrosas que eran indescifrables, pero las que podían descifrarse insinuaban algo profundamente inquietante, referencias a la máquina, un aparato descrito solo con detalles fragmentados y crípticos, y repetidas menciones de los vigilantes, un nombre que aparecía una y otra vez a lo largo de las inquietantes entradas del diario. El escritor, cuya identidad seguía siendo un misterio, describió visiones inquietantes que lo perseguían durante las horas de vigilia, sonidos inexplicables que emanaban de las profundidades de la finca y un temor creciente y generalizado de que lo vigilaban constantemente, lo perseguían fuerzas invisibles. Otra caja contenía un reloj de bolsillo roto, con el cristal roto y las manecillas congeladas en el tiempo a las 3:17 de la madrugada. Junto a ella había una llave de metal oxidado de propósito desconocido y una pequeña bolsa de seda que contenía un puñado de monedas, ninguna de las cuales coincidía con ninguna moneda conocida o registro histórico. También se descubrió un delicado relicario de plata, con el cierre oxidado, desafiando los intentos de abrirlo. Cuando los agentes finalmente lograron abrirla, encontraron un retrato en miniatura escondido en su interior, el rostro de una mujer, con ojos inquietantemente vívidos a pesar de los colores descoloridos de la pintura. Nadie del equipo de investigación la reconoció. La tensión dentro de la cámara subterránea aumentó dramáticamente cuando los agentes descubrieron una puerta de hierro incrustada en la pared de piedra en el otro extremo de la caverna. Estaba cubierto de capas de corrosión y sellado con una pesada cerradura de calidad industrial. No había manija ni mecanismo visible para abrirla. La puerta parecía antigua, mucho más antigua que la propia mansión, como si hubiera estado allí durante siglos. Cuando los agentes intentaron traspasar la puerta, el sonido del metal chirriando contra el metal reverberó a través del túnel, un gemido mecánico hueco que resonó en el espacio subterráneo. El sonido resonó, creando una sensación de temor casi palpable. Hasta el día de hoy, el FBI se ha negado rotundamente a comentar sobre lo que encontraron, si es que encontraron algo, más allá de esa puerta de hierro. En consecuencia, ha estallado la especulación en Internet, alimentada por rumores y conjeturas. Algunos creen que los túneles se conectan a una elaborada red subterránea que se remonta a una época olvidada, tal vez incluso a algo mucho más siniestro. Otros sospechan que la puerta esconde evidencia de un encubrimiento de proporciones tan inmensas que revelarla sacudiría los cimientos de Hollywood hasta sus cimientos. Decidido a explorar todas las vías de investigación, el equipo siguió adelante y descubrió un túnel adyacente oculto detrás de una pared parcialmente derrumbada. Extraños símbolos tallados se alineaban en el interior del túnel, espirales, patrones geométricos de extraña simetría y formas que se asemejaban a constelaciones. Las marcas desafiaban la interpretación y no coincidían con ningún lenguaje conocido, pero parecían intencionadas, casi como una advertencia inscrita en la estructura misma de la piedra. Lo más inquietante es que el túnel parecía respirar. Una ráfaga de aire débil y rítmica atravesó el pasillo, transportando un olor que un agente describió como una combinación de tierra y óxido, pero con algo más, algo fundamentalmente incorrecto. Cerca de la entrada del túnel, descubrieron una colección de teléfonos de disco antiguos, cada uno de ellos deliberadamente destrozados sin posibilidad de reparación. El aire estaba cargado de inquietud, algunos de los teléfonos desechados, reliquias de una época pasada, zumbaban inexplicablemente con un tono de marcado débil y fantasmal. Un examen más detenido de uno reveló un mensaje escalofriante grabado en su base de metal deslustrado: no lo abras. Cuanto más profundizaban los investigadores en los misterios de la finca Ackman, más profundamente inquietantes se volvían sus descubrimientos, arrastrándolos a un vórtice de preguntas inquietantes. Debajo de un caótico revoltijo de escombros, desenterraron una colección clandestina de delicados viales de vidrio, cada uno de los cuales contenía una sustancia enigmática. Algunos contenían estructuras cristalinas relucientes, mientras que otros albergaban líquidos oscuros y viscosos que parecían absorber la luz.
Actualmente se están realizando análisis químicos, un proceso meticuloso que intenta descifrar el contenido de los viales, pero los informes iniciales, silenciosos, insinúan la presencia de compuestos que desafían los fundamentos mismos de la comprensión científica convencional, sustancias que aparentemente desafían toda explicación. Para aumentar la creciente inquietud, se encontró una nota rota, garabateada con una letra temblorosa, casi frenética, entre los viales. Su conciso mensaje, desde aquí no, provocó una nueva oleada de escalofríos entre los investigadores. Ante estos desconcertantes hallazgos, las autoridades han adoptado una postura inusualmente cautelosa y evasiva. Sus declaraciones oficiales son vagas, cuidadosamente elaboradas para revelar lo menos posible, y esta ambigüedad calculada solo ha servido para amplificar la tormenta de especulaciones y conjeturas que rodean el caso. La imponente mansión permanece herméticamente cerrada, bajo constante vigilancia día y noche, como si guardara un secreto que podría desentrañar el mundo. Para añadir otra capa de intriga, se informa que exmiembros del personal desaparecieron sin dejar rastro, sin dejar direcciones de reenvío, información de contacto ni pistas sobre su paradero actual. Envalentonados por el paso del tiempo y el peso de lo no dicho, los vecinos ahora comienzan a susurrar sus propios recuerdos inquietantes. Algunos cuentan haber observado figuras sombrías, vestidas con trajes oscuros idénticos, que llegaban a la finca durante las horas más oscuras de la noche, deslizándose silenciosamente a través de las puertas bajo el manto de la oscuridad. Otros afirman haber escuchado ruidos mecánicos extraños que emanan desde lo más profundo de la mansión, una cacofonía de engranajes girando y chirrido de metal, que continúa mucho después de que Gene Hackman fuera declarado oficialmente muerto, sonidos que desafían cualquier explicación racional. Las historias más inquietantes, sin embargo, provienen de aquellos lugareños valientes o tontos que afirman haberse aventurado demasiado cerca del perímetro de la finca. Hablan de experimentar dolores de cabeza desorientadores, lagunas inexplicables en sus recuerdos, y en algunos casos, pesadillas vívidas y aterradoras que parecen sangrar en el mundo de vigilia, borrando la línea entre la realidad y las profundidades de sus miedos subconscientes. El misterio que envuelve el patrimonio de Gene Hackman ya no se está profundizando simplemente, está girando en espiral hacia un reino de oscuridad inimaginable, un descenso hacia lo desconocido. Cada nueva revelación se siente menos como un gran avance en la investigación y más como una advertencia cruda y siniestra, que insta a la precaución y la retirada. Una cosa está innegablemente clara, lo que sea que se encuentre debajo de esa imponente mansión nunca tuvo la intención de estar expuesto a la luz del día. Ahora, al parecer, puede estar a punto de emerger, amenazando con desatar fuerzas más allá de toda comprensión. ¿Pero por qué las autoridades presentaron inicialmente un relato tan dramáticamente diferente de los acontecimientos? Si se perdió los informes iniciales, esto es lo que los expertos nos hicieron creer originalmente. Informaron al público que el legendario actor ganador del Oscar, Gene Hackman, y su amada esposa, Betsy Arakawa, habían sido descubiertos fallecidos en su opulenta residencia de Santa Fe de $3,5 millones, junto con uno de sus 3 queridos pastores alemanes. El cuerpo sin vida de Hackman fue encontrado en el vestíbulo, con su familiar bastón y gafas de sol tirados descuidadamente cerca. Arakawa fue descubierta en el baño, rodeada de una colección de objetos aparentemente inofensivos, un frasco de Tylenol, medicamentos para la tiroides, 2 teléfonos móviles, un monitor de presión arterial, y quizás el detalle más conmovedor y desgarrador, una agenda para 2025, como si todavía estuviera planificando meticulosamente un futuro que nunca llegaría. Su pastor alemán fue encontrado muerto dentro de su perrera. Inicialmente, las autoridades presentaron el caso como un incidente trágico, aunque relativamente sencillo, una pareja de ancianos que había sucumbido a una supuesta fuga de gas, un accidente desgarrador. Sin embargo, a medida que surgieron detalles más intrincados, esta narrativa aparentemente simple comenzó a desmoronarse, revelando inconsistencias y planteando preguntas inquietantes. Los informes policiales indicaron que la puerta de entrada se encontró entreabierta a su llegada, detalle que inmediatamente generó sospechas. Sin embargo, el trabajador de mantenimiento, uno de los primeros en llegar al lugar, afirmó con vehemencia que la puerta estaba bien cerrada y que solo había vislumbrado los cuerpos a través de una ventana, un detalle inquietante que arrojó una sombra de duda sobre la versión oficial. Dos narrativas contradictorias, entonces, ¿qué versión de la verdad tiene el peso de la realidad? La teoría de la fuga de gas también se desmoronó bajo escrutinio. Las pruebas posteriores no revelaron rastros de envenenamiento por monóxido de carbono. En un giro particularmente extraño, los otros 2 perros fueron encontrados vivos, deambulando libremente dentro de la casa,
contradiciendo la noción de un peligro ambiental generalizado. Luego vino uno de los descubrimientos más profundamente inquietantes. Los datos recuperados del marcapasos de Ackman revelaron que su última actividad registrada había ocurrido el 17 de febrero. Esta información crítica indicaba que sus cuerpos habían permanecido sin ser descubiertos durante un mínimo de 9 días antes de que alguien se topara con la sombría escena. En ese momento, los procesos naturales de descomposición ya habían comenzado a afianzarse, lo que complicó aún más la investigación. Una puerta cerrada que supuestamente estaba abierta, un perro muriendo trágicamente dentro de su jaula mientras sus compañeros deambulaban libremente, una pareja de ancianos de alto perfil, rodeada de personal, hijos y nietos, abandonada sola durante más de una semana sin que nadie controlara su bienestar. A pesar de estas flagrantes anomalías, las autoridades sostuvieron obstinadamente que no había señales de juego sucio, lo que alimentó la creciente sospecha de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Entonces, ¿qué ocurrió realmente dentro de los muros de esa mansión de Santa Fe? Expertos muy respetados, entre ellos el Dr. Michael Baden, un renombrado patólogo forense, Mike Sutton, un experimentado ingeniero forense, y Paul Morrow, un veterano de la policía de Nueva York, ofrecieron sus conocimientos profesionales y sus teorías. En conjunto, pintaron un cuadro mucho más intrincado y complejo de lo que sugería la narrativa simplista inicial, revelando una red de preguntas sin respuesta y posibilidades inquietantes. El Dr. Michael Baden, exmédico forense jefe de la ciudad de Nueva York, inicialmente se inclinó hacia la posibilidad de envenenamiento por monóxido de carbono. 2 adultos y un perro, sin signos de traumatismo, se ajusta al patrón clásico, explicó inicialmente. Sin embargo, cuando los informes de toxicología descartaron definitivamente el monóxido de carbono como causa de la muerte, cambió su atención a un posible escenario de emergencia médica. Hizo hincapié en la condición cardíaca preexistente de Ackman y la posibilidad de un ataque cardíaco repentino y catastrófico que podría haber dejado a Arakawa luchando desesperadamente por brindar asistencia. Baden teorizó que, en su intento de ayudar a su marido, Arakawa pudo haber colapsado debido a una hemorragia cerebral o algún otro evento médico imprevisto. Luego, estaba el asunto del perro encontrado muerto en su perrera. Baden postuló que probablemente sucumbió al hambre y la deshidratación. 9 días sin comida ni agua serían insoportables para un animal confinado, mientras que los perros que deambulaban libremente por la casa tenían la oportunidad de buscar comida y sobrevivir. Sin embargo, ni siquiera esta teoría revisada tuvo en cuenta todos los detalles inquietantes. Mike Sutton, un experto en reconstrucción de escenas del crimen, planteó la posibilidad de que Arakawa haya muerto primero. Dado su papel como cuidadora principal de Ackman, su muerte repentina e inesperada podría haberlo dejado indefenso, y en última instancia, provocar su propia desaparición y el sufrimiento de los animales. También planteó preguntas cruciales sobre las pastillas esparcidas por su cuerpo. ¿Estaba tratando de tomar el medicamento recetado o pudo haber sufrido una sobredosis intencional o no? Sutton insistió, si Ackman descubrió que ella no respondía, ¿podría haber intentado pedir ayuda antes de desplomarse? ¿Y realmente murieron simultáneamente, o sus muertes estuvieron separadas por horas o incluso días? Paul Morrow, un veterano condecorado de la policía de Nueva York, destacó la suma importancia de la evidencia digital para desentrañar la verdad. Dada la presencia de teléfonos móviles, ordenadores y potencialmente incluso cámaras de seguridad dentro de la casa, argumentó que los datos contenidos en estos dispositivos podrían proporcionar una cronología de los acontecimientos más clara y precisa. Los registros de llamadas, los mensajes de texto, el historial de búsqueda e incluso el último retiro en cajero automático podrían ofrecer pistas valiosas sobre la secuencia de los acontecimientos. Además, si la casa estaba equipada con sensores de movimiento, alarmas o dispositivos inteligentes como cámaras Alexa o Ring, estos podrían contener pistas vitales que antes se pasaban por alto. ¿Ladraron los perros sin cesar? ¿Hubo algún indicio de lucha? ¿Alguien gritó pidiendo ayuda? Y la pregunta más apremiante de todas sigue flotando en el aire, sin respuesta ni resolución. ¿Por qué el trabajador de mantenimiento insistió en que la puerta estaba cerrada con llave, mientras que los agentes del orden informaron que estaba abierta? ¿Fue una simple falta de comunicación, en la que una de las partes se refirió a la puerta principal y la otra a la entrada trasera? ¿O esta aparente contradicción oculta una verdad mucho más siniestra? Entonces, ¿qué debemos creer ante información tan contradictoria de las autoridades? El aspecto verdaderamente inquietante de este caso es que, tras un examen más detenido, las cosas se vuelven progresivamente más extrañas y perturbadoras. ¿Por qué es este el caso?
Porque el momento de sus muertes coincidió con una de las mayores revelaciones, o lo que debería haber sido una de las mayores revelaciones, de todos los tiempos. ¿Podría ser esta la razón por la que las autoridades parecen andarse por las ramas, evitando respuestas directas y eludiendo preguntas críticas? ¿La muerte de Ackman fue orquestada como un encubrimiento para ocultar algo mucho más siniestro? Durante años, el caso Jeffrey Epstein ha permanecido en el epicentro de incesantes especulaciones y teorías de conspiración. Muchos están convencidos de que las identidades de algunas de las personas más poderosas relacionadas con él han sido deliberadamente ocultadas del escrutinio público. Después de todo, Epstein era multimillonario, lo que significaba que sus conexiones llegaban a los niveles más altos de la sociedad, desde presidentes hasta las élites de Hollywood. Pero en 2019, antes de que pudiera enfrentar un juicio por supuestamente dirigir una vasta red que explotaba a menores, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan. Oficialmente, su muerte fue considerada un suicidio. Sin embargo, extraoficialmente, muchas personas no estaban convencidas. Las teorías proliferaron como la pólvora. Algunos creían que todavía se estaba protegiendo a figuras poderosas de la exposición, mientras que otros fueron incluso más allá y afirmaron que Epstein no se había quitado la vida sino que había sido silenciado para evitar que ciertos nombres salieran a la luz. Nunca surgió ninguna prueba concreta que fundamentara estas afirmaciones, pero esto no ha disuadido a innumerables personas de investigar incansablemente en busca de la verdad. A lo largo de los años, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley han publicado miles de documentos relacionados con el caso Epstein, pero la llamada pistola humeante sigue siendo difícil de alcanzar. Algunos archivos han sido sellados o redactados en gran medida, supuestamente para proteger las identidades de las víctimas, mientras que otros simplemente han sido pruebas de juicios anteriores, sin lograr las revelaciones trascendentales que muchos habían estado anticipando. Sin embargo, solo unos días antes de la tan esperada publicación de los archivos de Epstein, Gene Hackman y su esposa fueron encontrados muertos en su casa. Muchos creen que Hackman se había desilusionado con el supuesto encubrimiento en torno a la lista de clientes de Epstein y se estaba preparando para exponer la verdad. ¿Podrían Hackman o su esposa haber tropezado con algo tan explosivo que les colocara un objetivo justo en la espalda? Si la muerte de Hackman estuvo de alguna manera relacionada con los archivos de Epstein, las implicaciones son profundamente escalofriantes. No era simplemente otro actor de Hollywood, era una leyenda en una industria profundamente entrelazada con los círculos de poder de la élite. La red de Epstein se extendió a los niveles más altos del gobierno, las finanzas y el entretenimiento. Si Hackman poseía conocimiento de algo incriminatorio, o incluso si estaba asociado con alguien que lo sabía, su muerte puede no haber sido tan sencilla como parecía. Uno de los mayores temores en torno a la publicación de los documentos de Epstein es que podrían exponer nombres que son demasiado poderosos para afrontar consecuencias significativas. Si el nombre de Hackman, o el nombre de alguien cercano a él, saliera a la luz, podría haber desencadenado una devastadora reacción en cadena. Cuando los individuos en la cúspide del poder se sienten amenazados, rara vez dejan nada al azar. Una muerte de alto perfil puede tener dos propósitos distintos: eliminar cabos sueltos y enviar un mensaje claro e inequívoco. Consideremos la frecuencia con la que las muertes repentinas e inexplicables se alinean convenientemente con importantes filtraciones de información confidencial. Los individuos desaparecen sin dejar rastro, los suicidios ocurren en circunstancias sospechosas y, sin embargo, la verdad completa parece siempre estar fuera de nuestro alcance. Si la muerte de Hackman no fue una mera coincidencia, podría haber servido como una dura advertencia para cualquiera que contemplara hablar, permanezca en silencio o podría ser el próximo. Por supuesto, tal vez todo esto sea solo especulación, nacida de la sospecha y alimentada por preguntas sin respuesta. Quizás Hackman no tenía conocimiento directo de las operaciones ilícitas de Epstein. Pero las dudas persistentes y las inconsistencias inquietantes continúan atormentando la investigación, dejando una sensación generalizada de inquietud que se niega a disiparse. ¿Qué pasaría si alguien cercano a Gene Hackman poseyera conocimientos que finalmente resultaran fatales? ¿Podría Hackman, por mera asociación, haber tropezado con información demasiado sensible para permanecer en la luz? En tal escenario, su fallecimiento no sería un asesinato selectivo, sino más bien una consecuencia trágica de un encubrimiento de gran alcance y meticulosamente orquestado, un efecto dominó devastador que emana de una conspiración mucho mayor. Los archivos recientemente abiertos arrojan una larga sombra, y un nombre en particular se destacó: Dustin Hoffman. Hackman y Hoffman no eran simplemente colegas que compartían créditos en una marquesina, su vínculo era más profundo. Fueron amigos de toda la vida,
forjados en los fuegos del Pasadena Playhouse, templados por años de dificultades compartidas en Nueva York y sostenidos durante el embriagador ascenso al estrellato de la industria. Si el nombre de Dustin Hoffman está ahora irrevocablemente enredado en la red del escándalo Epstein, ¿qué significa esto para Gene Hackman? ¿Podría Hackman no haber estado involucrado en absoluto en las actividades que condujeron a la investigación, o estaba al tanto de más de lo que dejaba entrever? Consideremos esto, ¿qué pasaría si Hackman poseyera ideas cruciales sobre los enredos de Hoffman? Los amigos confían unos en otros, especialmente aquellos que se conocen desde los días anteriores a las limusinas, los salarios exorbitantes y la impenetrable burbuja del poder de Hollywood. Si a Hackman se le confiaron secretos que alguien quería desesperadamente que permanecieran enterrados, entonces el momento de su repentina muerte, que coincidió precisamente con la publicación de esos archivos condenatorios, parece inquietantemente conveniente. Es una coincidencia que pone a prueba la credulidad. Las circunstancias que rodearon su muerte se prestan fácilmente para ser desestimadas. Un anciano fallece pacíficamente en compañía de su igualmente anciana esposa, y ambos sucumben con pocos días de diferencia. No hay signos de lucha, ni evidencia de juego sucio, simplemente otro final silencioso, aunque trágico, en un mundo que ya está repleto de ellos. Pero cuando los acontecimientos se alinean tan perfectamente, cuando las piezas del rompecabezas parecen encajar demasiado bien, ¿deberíamos aceptar tan fácilmente la narrativa prescrita? ¿Deberíamos, de hecho? Porque reconozcamos una cruda realidad, las muertes misteriosas son inquietantemente comunes en los anales de Hollywood. El nombre que invariablemente surge primero es Marilyn Monroe, un caso tan envuelto en controversia y preguntas sin respuesta que continúa generando especulaciones incluso hoy. Monroe murió el 5 de agosto de 1962, descartándose oficialmente un probable suicidio como resultado de una sobredosis de barbitúricos. Fue descubierta en su casa de Los Ángeles, desnuda en su cama, con un frasco vacío de pastillas cerca. Su psiquiatra, el Dr. Ralph Greenson, fue uno de los primeros en llegar al lugar y posteriormente informó de su muerte. Dadas las luchas bien documentadas de Monroe contra la depresión debilitante, la adicción a sustancias y las presiones implacables de una fama incomparable, inicialmente parecía ser un caso sencillo de una estrella de Hollywood extinguida demasiado pronto. Sin embargo, los detalles que rodearon su muerte siempre han parecido disonantes, carentes de la armonía cohesiva de una conclusión definitiva. Eunice Murray, ama de llaves de Monroe, proporcionó relatos contradictorios sobre la hora en que descubrió el cuerpo. Inicialmente afirmó que era alrededor de la medianoche y luego revisó su declaración a las 3 de la madrugada. Para aumentar la intriga, Murray inexplicablemente se comunicó con el Dr. Greenson antes de alertar a las autoridades, quienes a su vez trajeron al médico personal de Monroe antes de finalmente notificar a la policía. La autopsia confirmó que la muerte de Monroe fue causada por una intoxicación aguda por barbitúricos. Sin embargo, brillaba por su ausencia cualquier residuo de píldora en su estómago, una anomalía que normalmente se esperaría en una sobredosis fatal. Esta ausencia alimentó teorías persistentes de que es posible que le hayan inyectado una dosis letal. El misterio se profundizó con la posterior desaparición de los registros telefónicos de Monroe y su diario, de los que se rumoreaba que contenía secretos personales y políticos potencialmente explosivos. Una de las teorías más generalizadas e incendiarias vincula la muerte de Monroe con sus supuestos romances con el presidente John F. Kennedy y su hermano, Robert Kennedy. La teoría postula que había acumulado información confidencial, posiblemente relacionada con cuestiones de seguridad nacional, y amenazó con exponerla. Si Monroe realmente poseyera secretos lo suficientemente potentes como para dañar a la familia Kennedy u otras figuras influyentes, ¿podrían haberla silenciado para proteger su reputación y su poder? Otras teorías apuntan hacia su compleja red de conexiones con las élites de Hollywood, figuras del crimen organizado e incluso agencias de inteligencia. Algunos especulan que la mafia, que alberga resentimiento hacia los Kennedy, podría haber orquestado el asesinato de Monroe como un mensaje calculado. Otra posibilidad sugiere que los agentes del gobierno, temiendo que Monroe se hubiera convertido en una responsabilidad peligrosa al poseer conocimientos demasiado sensibles para su propio bien y el de ellos, tomaron medidas para garantizar su silencio. Luego está el trágico caso de George Reeves, el Superman original, que encontró su fin por una herida de bala en la cabeza. Reeves fue encontrado fallecido en su habitación el 16 de junio de 1959, y las autoridades concluyeron apresuradamente que se trataba de un suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte distan mucho de estar claras y persisten dudas sobre la versión oficial. Muchos todavía creen que hubo algo sucio.
La cuenta oficial afirmó que Reeves, angustiado por el declive de su carrera, se pegó un tiro mientras estaba acostado en la cama. Su prometida, Leonore Lemon, y un grupo de amigos estaban abajo de fiesta en ese momento. Añadiendo una capa de detalles inquietantes, Lemon supuestamente hizo un comentario escalofriantemente profético momentos antes del disparo, comentando, probablemente ahora esté subiendo a dispararse. Poco después, un disparo resonó en la casa y Reeves fue encontrado muerto. Sin embargo, la escena del crimen presentó numerosas inconsistencias. No se detectaron residuos de pólvora en las manos de Reeves, un signo revelador que suele estar presente en las heridas de bala autoinfligidas. La trayectoria de la bala también parecía inconsistente con un escenario de suicidio. Para alimentar aún más las sospechas, los investigadores descubrieron muchos otros agujeros de bala en la habitación, ninguno de los cuales fue examinado a fondo. La policía los descartó sumariamente como tiros de práctica realizados en un momento anterior, pero esta explicación nunca tuvo credibilidad. Proliferaron numerosas teorías sobre los verdaderos hechos ocurridos esa noche. Algunos creen que Leonore Lemon, durante una acalorada discusión, asesinó a Reeves con la ayuda de sus amigos, organizando la escena para que pareciera un suicidio. Otros señalan el romance anterior de Reeves con Toni Mannix, la esposa del ejecutivo de MGM Eddie Mannix. Se rumoreaba que Eddie tenía fuertes vínculos con la mafia y reputación de resolver problemas sin piedad. Algunos creen que la muerte de Reeves estuvo lejos de ser una coincidencia, que Eddie orquestó el golpe como represalia por el hecho de que Reeves terminó su aventura con Toni o como un acto de celos. A pesar de las flagrantes inconsistencias y los persistentes rumores de asesinato, las autoridades cerraron el caso como un suicidio, dejando atrás un legado de preguntas sin respuesta, dos íconos de Hollywood, dos muertes misteriosas, e incluso después de todos estos años, la verdad sigue siendo tentadoramente fuera de su alcance. La muerte de Marilyn Monroe puede haber sido la primera gran tragedia de Hollywood que desató una cascada de teorías de conspiración, pero fue solo el comienzo. A lo largo de las décadas, numerosas estrellas han muerto en circunstancias que desafían una explicación fácil, y sus muertes rápidamente se clasifican como accidentes, suicidios o causas naturales, a pesar de la presencia de flagrantes inconsistencias. Entre los casos más infames y duraderos se encuentra el de Natalie Wood. Una querida actriz celebrada por sus papeles en Historia del lado oeste y Rebelde sin causa, Wood murió en circunstancias espeluznantes e inexplicables el 29 de noviembre de 1981. Había estado en un viaje en yate frente a la costa de California con su esposo, el actor Robert Wagner, su amigo y compañero actor Christopher Walken, y el capitán del yate, Dennis Davern. La cuenta oficial afirma que Wood se ahogó accidentalmente tras caer por la borda. Sin embargo, los detalles que rodean su muerte están plagados de inconsistencias y plantean serias dudas. Durante años, fue ampliamente aceptado que Wood, que supuestamente había estado bebiendo esa noche, pudo haberse resbalado al agua mientras intentaba conseguir un bote. Sin embargo, quienes estaban más cerca de ella sabían que albergaba un miedo profundamente arraigado al agua, tan profundo que nunca se aventuraría voluntariamente cerca del borde de un barco por la noche. Además, de manera inquietante, se descubrieron moretones en todo su cuerpo, lo que sugiere que pudo haber estado involucrada en algún tipo de lucha antes de terminar en el agua. Dennis Davern, el capitán del yate, confesó más tarde que había mentido a los investigadores en 1981, afirmando que lo habían presionado para que guardara silencio. Según Davern, Wagner y Wood habían estado involucrados en una acalorada discusión esa noche, centrada principalmente en Christopher Walken. Los informes indican que Walken y Wood se habían hecho cercanos durante el rodaje de Idea Genial, lo que alimentó los celos de Wagner. Los testigos a bordo de un barco cercano informaron haber escuchado una discusión seguida de los gritos de una mujer pidiendo ayuda, pero nadie intervino para investigar. A pesar de estos detalles profundamente inquietantes, inicialmente se consideró que el caso se trataba de un ahogamiento accidental y la narrativa pareció quedar abandonada. Es decir, hasta 2011, cuando el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles reabrió la investigación basándose en un nuevo testimonio de Davern. En 2018, Robert Wagner fue designado oficialmente persona de interés en la muerte de Wood. Sin embargo, a pesar de las crecientes sospechas, nunca ha sido acusado formalmente y el caso sigue oficialmente sin resolver. Podría seguir profundizando en otros casos, pero parece que podríamos estar presenciando cómo se repite la historia con la muerte de Gene Hackman y su esposa.
Es probable que las autoridades eludan detalles cruciales, asignen apresuradamente una causa de muerte y tomen medidas para cerrar rápidamente el caso y desviar la atención del público hacia otra parte. Al final, el fallecido no puede defenderse por sí mismo. Si bien cualquier teoría que podamos idear no alterará su destino, lo que debemos hacer es honrar la vida que vivió Gene Hackman. Él y Betsy experimentaron más en una sola vida de lo que la mayoría de las personas pueden imaginar. Era una verdadera leyenda, un hombre que dejó una huella imborrable en Hollywood y más allá. Por lo tanto, antes de permitir que sus vidas se desvanezcan en una narrativa cuidadosamente empaquetada, hagamos una pausa para reflexionar sobre los años de formación de Gene Hackman. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y la inestabilidad, circunstancias que sin duda forjaron la personalidad dura y sensata por la que se hizo famoso en Hollywood. Nacido en 1930 en San Bernardino, California, la vida de Hackman dio un giro abrupto y doloroso a la edad de 13 años cuando sus padres se divorciaron, un hecho socialmente estigmatizado en ese momento. Su padre, Eugene S. Hackman, no se limitó a poner fin al matrimonio, abandonó a la familia por completo. Más tarde, Hackman relató haber visto a su padre alejarse sin siquiera mirar atrás, una imagen que permaneció grabada en su memoria de por vida, dejándolo con una sensación duradera de abandono. Criado por su madre, Anna Lydia Elizabeth Hackman, Hackman buscó refugio y escape en las películas. Admiraba a estrellas icónicas como James Cagney y Errol Flynn, figuras caracterizadas por la dureza, el carisma y la encarnación del tipo de fuerza y encanto que anhelaba desesperadamente. Sus actuaciones no solo lo entretuvieron, encendieron su imaginación e inculcaron en él las semillas nacientes de sus florecientes aspiraciones actorales. A la edad de 16 años, inquieto y ansioso por liberarse de sus circunstancias, Hackman abandonó la escuela y tergiversó su edad para alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue su intento inicial de labrarse su propio camino, pero Hollywood nunca abandonó por completo el control de su imaginación. Al final, se dedicó a la actuación con una determinación implacable, ofreciendo actuaciones inolvidables en películas clásicas como La Conexión Francesa, Imperdonable, y La Conversación. Obtuvo 2 premios de la Academia, consolidando firmemente su posición entre el panteón de los mejores actores de su generación. Fuera de la pantalla, Hackman llevó una vida vibrante y aventurera. Participó en carreras de autos deportivos, piloteó aviones e incluso diseñó casas. A finales de la década de 1970, compitió activamente en carreras del Sports Car Club of America, conduciendo Fórmula Ford, y en 1980 salió victorioso en la Long Beach Toyota Pro/Celebrity Race. Posteriormente, afrontó la agotadora carrera de resistencia de las 24 horas de Daytona, conduciendo para el equipo de Dan Gurney. Hackman también poseía una profunda pasión por la arquitectura, diseñando y construyendo 10 casas, 2 de las cuales aparecieron en Compendio Arquitectónico. Prosperó en el proceso creativo y pasó rápidamente a nuevos proyectos tan pronto como uno lo completó. Incluso incursionó en la escritura, siendo coautor de varias novelas históricas y de aventuras. Su vida personal fue igualmente rica y satisfactoria. Crió a 3 hijos con su primera esposa, Fay Maltese, y luego descubrió un amor duradero con su segunda esposa, Betsy Arakawa, compartiendo más de 3 décadas juntos. Sin duda, Gene Hackman vivió la vida en sus propios términos. Es verdaderamente lamentable y desconcertante que su muerte esté envuelta en tanto misterio. Si disfrutaste este vídeo, asegúrate de explorar contenido más cautivador en nuestro canal. Gracias por mirar y esperamos verte en el próximo.